Me llamo Chari Fernández Godino y soy doctora en Biología Celular y Genética por la Universidad Complutense de Madrid y estudio la degeneración macular asociada a la edad. ¿Qué es la degeneración macular asociada a la edad? Es el tipo de ceguera más común en personas mayores de 65 años. Es ese tipo de ceguera típica de nuestros abuelos que empiezan a ver un poco peor con la edad. Las causas de esta enfermedad son el humo del tabaco, la dieta, tiene componente genético también, el envejecimiento en sí. Entonces, el por qué una persona sufre degeneración macular realmente no se sabe. Existen dos tipos de degeneración macular, la degeneración macular asociada a la edad y la degeneración macular hereditaria, que es rara, pero es un buen modelo porque se produce por una mutación en un solo gen, que se puede llevar al laboratorio en forma de ratón o en forma de células, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio. Uno de los componentes principales que afectan a la degeneración macular es el complemento, que son rutas que pertenecen al sistema inmune y que lo que hacen es una inflamación local en el ojo, que es realmente lo que produciría lo que se conoce como drusen, que son los depósitos típicos de la degeneración macular, que voy a explicar lo que es. Esto es un ojo, ¿vale? Aquí estaría el nervio óptico, esto sería la pupila y el iris. El ojo está formado por una serie de capas, la retina sería esto, y justo detrás de la retina hay unas células pigmentadas, que es esto de aquí, que se llaman el epitelio retinario pigmentado. Estas son las células que yo estudio. Son marrones, por eso cuando miras la pupila de frente ves algo oscuro detrás, lo que ves son estas células. Estas células tienen una función básica que es fagocitar o comerse los desechos de los fotorreceptores, que son los fotorreceptores son los encargados de la visión fina, de que las personas podamos distinguir colores y formas. Estas células son importantes porque el hecho de que envejezcan hace que no saquen correctamente la basura. Entonces, todo lo que van fagocitando de los fotorreceptores se va acumulando y va generando, voy a hacer una especie de ampliación de qué es esto. Estas células son así, tienen una forma como de vesículas hacia arriba y hacia abajo y tienen un núcleo y por aquí tienen el color marrón. Entonces la parte de arriba sería la que pegaría a la retina, a los fotorreceptores, y es la parte encargada de la fagocitosis o de comer lo que los fotorreceptores desechan. La parte de abajo, puesto que la célula está polarizada, un epitelio, que es el epitelio retinario pigmentado, un epitelio es una monocapa de células que están todas una al lado de otra y forman una especie de barrera. Estas células además forman una barrera entre la retina y la sangre que viene por aquí, que estaría aquí abajo, que sería la coroides. Entonces, el problema es que cuando estas células empiezan a degenerar, todo aquello que van acumulando de los fotorreceptores no lo metabolizan correctamente y empiezan a acumularse aquí una serie de cosas densas que ahora sabemos que son proteínas y lípidos, pero que hace tiempo no se sabía qué era. Simplemente se sabía que en el fondo de ojo de los pacientes se veían una especie de manchas así. O sea, si esto es el fondo de ojo, que seguramente todos habéis visto alguna vez cuando lo hace el médico, el fondo de ojo normalmente es amarillo, amarillo-marrón, que es el color de estas células, y se ven así los vasos sanguíneos. Cuando en el fondo de ojo aparecen unas manchitas como amarillas, quiere decir que aquí faltan células. Entonces, estas células están muriendo y no están ahí. ¿Qué pasa cuando faltan estas células? Que las células que están encima, los fotorreceptores, también mueren. ¿Qué pasa cuando los receptores mueren? Que ves un círculo negro en el que no hay visión. Normalmente en la degeneración macular este círculo negro ocurre en el centro del campo de visión. Entonces las personas que tienen degeneración macular ven un punto negro en el medio de la imagen, aunque el cerebro tiende a componer la imagen de manera que seas capaz de ver lo que otra persona vería, pero con el tiempo ese punto negro se va agrandando hasta que la persona se queda completamente ciega. Estos depósitos, que parecen tan poca cosa, son la causa de esto. Entonces son la causa primaria.
Estos depósitos, que son depósitos basales porque están en la base, dan lugar a unos depósitos más grandes que se llaman drusen, que es lo que normalmente los medicamentos actuales intentan borrar. Lo que nosotros queremos hacer es intentar evitar de base que estos depósitos aparezcan. Para ello, vuelvo otra vez al principio de la historia, donde tenemos un modelo de degeneración macular hereditaria. Quiere decir que hay pacientes que sufren esto mismo, el mismo tipo de ceguera, los mismos síntomas, pero en lugar de sufrirlo cuando tienen 60 años, lo sufren cuando tienen 20. ¿Por qué? Porque hay un gen que está mutado que no funciona correctamente. Entonces, en nuestro laboratorio tenemos un modelo de ratón que es portador de este gen. Y los ratones tienen degeneración macular. No exactamente, porque los ratones no tienen lo que se llama mácula, que es una mancha densa en este fondo de ojo que os he explicado antes, pero sí que ocurre que los ratones forman estos depósitos y sufren la degeneración de las células. Pero por otro lado hemos visto que cuando el sistema del complemento o este pequeño sistema inmune que actúa en el ojo se quita, no hay tales depósitos, con lo cual el causante de la enfermedad y de los depósitos no es la proteína que no funciona, sino el sistema inmune. El complemento se divide en 3 rutas. Está la ruta clásica, la ruta de las lectinas y la ruta alternativa. Entonces, dependiendo de la amenaza que ocurra en primer lugar, se activará una u otra. Todas ellas convergen en C3. Una vez que C3 está activo, luego dará lugar a otra proteína que se llama C5 y a otra proteína, un complejo, que lo que hace es generar agujeros en las células y eso es lo que mata las células. Entonces, cuando eliminas C3, todo este proceso queda eliminado. Cuando determinas que el sistema inmune a nivel local no va a poder actuar porque estos ratones no son portadores de ese sistema inmune, los depósitos no existen. Lo que hemos hecho, hemos ido un paso más allá, hemos cogido estas células del epitelio pigmentado del ratón y las hemos puesto a crecer en una placa. El artículo que hemos publicado este verano es muy interesante. Vimos que los ratones portadores de esta mutación, estas células, cuando se crecían en una placa, también formaban depósitos. Esto quiere decir que, uno, resolvemos un misterio que hasta ahora no se entendía muy bien, es de dónde vienen los depósitos, puesto que los depósitos están entre 2 capas, entre la coroides y la retina. Realmente cualquiera de las dos puede ser la responsable primera de los depósitos. El hecho de tener células del epitelio pigmentado solas en la placa que forman este depósito quiere decir que estas células son las células contra las que hay que diseñar terapias y medicamentos. Hemos ido un paso más allá y hemos hecho ingeniería genética en estas células. Entonces, por un lado tenemos células normales, por otro lado tenemos células mutantes procedentes de este ratón mutante. Las mutantes son las que producen los depósitos y las normales no. Lo que hemos hecho ha sido, una vez que la célula tiene este depósito formado, que además ocurre en 2 semanas, que es algo bastante impresionante, puesto que en un ratón tarda mínimo 8 meses y en un paciente años, 20 años o 30 años. El hecho de que esto ocurra tan rápido en cultivo puede ser porque las condiciones de cultivo hacen que la célula esté más estresada y se envejezca rápido. El hecho de que tengamos estos depósitos ahí quiere decir que podemos manipularlos, ponerlos o quitarlos, de manera que vamos dirigiendo nuestra investigación y nuestro estudio hacia una posible terapia. Las células que crecen en la placa forman depósitos que pueden venir dados por un problema intracelular que ocurre dentro de la célula o por algo que la célula secreta al exterior. Para comprobar si era algo que la célula secretaba al exterior, puesto que los depósitos están fuera, cogimos todo aquello que la célula secreta, la célula mutante, y se lo pusimos a la célula normal. Y con el paso de 2 semanas vimos que la célula normal también hacía depósitos, con lo cual algo que está secretado por la célula mutante es lo que produce los depósitos a la hora de la verdad, da igual que la célula porte la mutación o no, algo que expulsa esa célula es lo que genera la patología. De todo esto que secreta una célula, que pueden ser miles de proteínas, de ácidos nucleicos, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? Cogimos todo esto que secreta la célula, que es el líquido en el que la célula crece,
lo fragmentamos de manera que solamente las proteínas de cierto tamaño se iban a poner en contacto con las células normales, no las demás. Entonces, al hacer fragmentación por tamaño, nos permite estrechar mucho el margen de error, de qué es lo que estamos añadiendo. Y entonces descubrimos que había una fracción pequeña de ese sobrenadante que se llama, que es el medio en el que crece la célula, que producía por sí sola la formación de depósitos en las células normales. Entonces hay dos moléculas del sistema inmune que cumplían con los requisitos, tenían el tamaño adecuado y tenían la función probablemente adecuada. Entonces probamos a poner estas moléculas en el medio de vida de las células normales y vimos que una de ellas efectivamente era la responsable de la formación de depósitos. Esta molécula se llama complemento C3A, que es una proteína lo suficientemente pequeña como para caber en la fracción que le habíamos añadido a las células normales y lo suficientemente potente como para ser capaz de producir una respuesta inmune tal. Esta proteína en el ojo no tiene un papel muy definido hasta ahora, o no lo tenía hasta ahora. Sí que se sabía que tiene alguna relación con la formación de vasos sanguíneos en el ojo, que ocurren también con la degeneración macular, pero para nada se tenía información de esta proteína asociada con la formación de depósitos basales, que es lo más importante quizás que hemos sacado en este estudio. Tenemos una hipótesis para ver por qué esta proteína genera estos depósitos o causa la generación de estos depósitos en la célula, y viene un poco asociada también a la proteína mutante o a ese gen que los pacientes con degeneración macular hereditaria tienen y no funciona correctamente. Estos serían las células del epitelio pigmentado, con el núcleo aquí, por aquí serían los colores, el pigmento. Esta es la parte apical o la parte de arriba, que es por donde están los fotorreceptores y allí estaría la pupila. Y esta es la parte basal o la parte que da al nervio óptico, donde estaría la coroides, que es por donde circula la sangre. Entonces estas células se asientan sobre una especie de cama, que es la matriz extracelular, que la generan ellas mismas. Secretan proteínas estructurales que hacen que esta matriz esté correctamente formada. Esta matriz no es estática, es una matriz dinámica. Eso quiere decir que se forma y se degrada todo el tiempo. Entonces hay unas proteínas encargadas de que haya un equilibrio entre lo que se genera y lo que se destruye. Cuando estas células empiezan a degenerarse, ese equilibrio se altera. Entonces, si hiciésemos una ampliación de lo que hay aquí, esto es una matriz perfectamente estructurada, una estructura molecular que tiene que ser perfecta, porque también de aquí se producen señales hacia la célula que le ordenan a la célula que haga determinadas cosas. Si esto no está completamente estructurado y correctamente estructurado, esa señalización se pierde y entonces la función de las células se altera y por tanto la visión también. La proteína que nosotros estudiamos en nuestro modelo, que se llama FEMP1, es una proteína de estas. Es una de estas proteínas de la matriz extracelular. Lo que ocurre con la mutación es que esta proteína, en vez de estar correctamente alineada y formada, forma agregados. Entonces, hay una especie de agregación aquí de la proteína que hace que todas las demás proteínas que la rodean se alteren también. Entonces, la interacción entre todas ellas se altera, cambia y es anormal. Esto que hace que esa señalización celular o extracelular que va desde la matriz hacia la célula se vea alterada. Y esto llama a la activación del complemento, que es parte del sistema inmune y que viene a actuar sobre esta catarsis que está ocurriendo aquí. Entonces, C3A, que es nuestra proteína estrella en este estudio, sabemos que tiene un papel bastante importante en este equilibrio de formación y regeneración de la matriz extracelular. No sabemos exactamente cómo funciona, pero sabemos que es clave para que este equilibrio se produzca correctamente y que muchas veces con la edad esta alteración que se produce aquí es un poco en paralelo a lo que nosotros podemos crear en la placa con C3A o con la alteración de este modelo, que es el modelo de degeneración macular hereditaria.
lo que hacemos es utilizar este modelo para explicar los mecanismos por los cuales se forman los depósitos basales en la degeneración macular. Realmente la causa primera de todas es menos importante, porque la causa primera pueden ser muchas cosas en el caso de la degeneración macular asociada a la edad, o puede ser una sola mutación en el caso de la hereditaria. Pero lo que importa es que hay un punto en el que ambas enfermedades son la misma y convergen, y a partir de ahí toda la sintomatología es igual. Entonces, el hecho de conocer perfectamente cuál es la causa en la hereditaria nos permite estudiar perfectamente el mecanismo de la enfermedad de la que está asociada a la edad, y eso permite saber en qué punto de esa cascada de reacciones podemos evitar la formación de depósitos. La parte más, digamos, más práctica de este modelo es que es un modelo que es in vitro, que es en una placa, y eso quiere decir que cualquiera de las moléculas que nosotros probamos, como hemos hecho ahora, por ejemplo, que ha sido eliminar C3A o añadirle C3A a las células normales para ver si forman depósitos o no, toda esta modulación in vitro se puede hacer de manera regulada y controlada. ¿Eso qué quiere decir? Que a la hora de probar un medicamento, este sistema es ideal, porque en solo 2 semanas podemos ver si el medicamento funciona o no, si las células forman depósitos o no. Y esto es algo que hasta ahora no se había podido hacer, porque solamente existen modelos de ratón que requieren un mínimo de 8 meses o 1 año, y además existe el problema de, bueno, por darle un medicamento a un ratón no es fácil. Si podemos evitar esta conexión, esta llamada al sistema inmune, podemos evitar que los depósitos se formen en el ojo. Entonces, toda esta historia realmente es importante, uno, porque estamos diciendo que a nivel local estas células son capaces de producir una respuesta inmune, con lo cual son unas células mucho más importantes de lo que pensábamos a la hora de pensar en ellas como objetivo de una terapia. 2, porque esta partícula C3A nunca se había considerado en terapias que ya existen para degeneración macular, sino que siempre se había pensado en que es otra proteína que está mucho más abajo en la cascada de reacción y que realmente ocurre mucho después, y hay ensayos clínicos en pacientes en que no están respondiendo a la terapia precisamente porque la terapia se está dando demasiado tarde. Esta proteína ya está ahí, ya está actuando y ya está generando la formación de estos depósitos. Entonces, lo que es realmente interesante es pensar que, como todo es a nivel local, una inyección subretinaria o debajo de la retina con un anticuerpo contra esta proteína en un momento dado podría evitar que los depósitos basales debajo de las células avanzasen hacia lo que se conoce como drusen y hacia estas manchas amarillas que se ven en el fondo de ojo, que es lo que finalmente determina que un paciente tiene degeneración macular y que está abocado a perder la visión. Entonces, si podemos evitar la transformación de depósitos basales en drusen, quizás podremos evitar que una persona pierda la visión.